Un cuadro es una entidad, por decirlo así. Físicamente sabemos lo que es un cuadro, ¿no? Un espacio donde se puede actuar, en este caso pintándolo, y esa superficie a pintar puede ser de diversas facturas, digamos. Son madera, vidrio, metales, lienzo, es lo más común. Un cuadro trabaja con imágenes visuales y propuestas que son todas dirigidas a la comprensión de un espectador, por eso que es espectador, no auditor. Un espectador a la que se le propone un conjunto a veces muy complejo, puede que quede un poquito fuera de lugar y sienta un poco la sorpresa o las limitaciones que tiene para interpretar aquello que le ha propuesto un artista. Ahora, ese no es ningún problema, porque si una obra te incomoda, quiere decir que produjo su efecto. Si te subyuga y te hace llorar de emoción, ese es un efecto. Es como la atracción súbita, irrefrenable, frente a una propuesta que te está haciendo un artista que a lo mejor vivió siglos atrás, pero que logra a través del tiempo conmover a un hombre contemporáneo. Y es maravilloso. Esas cosas siempre son fruto de un estudio, de una experiencia larga del artista que las crea, y normalmente entonces es importante tener información de cómo aproximarse a esa obra, y cuando eso se produce, o sea, la persona logra un grado de educación, aunque sea básica, de cómo aproximarse a la obra, entonces se siente la satisfacción de irla entendiendo. Bueno, Francisco de Goya es un pintor del siglo XVIII, que tiene una vida caracterizada por todo aquello que le agrega un poco un tono de novelesco a la vida de un artista. Les gustan cosas raras y a veces pintan cosas o escriben o tocan cosas raras. Goya era todo eso, era como un hombre de su tiempo, servía a la corte como pintor, pero no podía evitar él tener una relación ya más escondida con esos personajes de la corte y tendía a ironizarlos, a mofarse un poco de ellos, los caricaturizaba un poco. Francisco de Goya vivió sus últimos años en una suerte de soledad, en una quinta que le llamaban la Quinta del Sordo, porque él se refugió allí con aislamiento casi absoluto del tiempo. Y allí, asaltado por ya su vida asumida en ese lugar, empezó a pintar este mundo esperpéntico que tiene que ver con aquelarres, con brujas, con sueños, con seres dioses que devoran a hijos y que los engullen. Entonces es un mundo que empezó a aparecer así como lo decimos, de espanto, de toda esta especie de andamiaje oscuro de la mente. Y una de las grandes pinturas que se le conoce es esta que podemos analizar ahora brevemente, digamos, sumariamente, y que se llama Los fusilamientos del 3 de mayo, suceso ocurrido en España en esa época. El cuadro está basado en un hecho histórico concreto. Está Napoleón dominando en España con el repudio de la gente española, y muestra lo que sería el hecho central. Esa noche hubo matanzas de parte de las fuerzas militares que estaban a cargo de controlar el orden, y con el pueblo español. En Madrid, en las colinas que se llaman colinas de Padre Pío, todavía en Madrid, y que está en la parte alta de Madrid. En esas colinas se va a desarrollar el tema de la muerte con los fusilamientos del 3 de mayo. Si lo describimos, tenemos que ver en primer lugar el cuadro muy oscuro. Ocurre entonces de noche oscura, ¿no? Se adivina un poco en el último plano, un poco con algunas construcciones arquitectónicas del Madrid de aquellos años, y una colina que va en descenso, que es un eje importante en la composición. En la zona de la mitad hacia abajo
se alinean al lado derecho los fusileros, que no se les ve el rostro, por lo tanto tienen toda esa especie de presencia anónima, oculta, de alguien que va a matar, a producir muerte, ¿no? Y se agrupan todos férreamente como un solo bloque, o sea, eso hace que tenga un sentido muy poderoso la imagen, pues ahí no parece escaparse nadie. Y como contraste entonces están los que van a ser condenados, que son condenados allá a la muerte, participan de una suerte de solicitud, de clemencia, de dolor intenso, sabiéndose que en el próximo minuto ya quizás no existan, ¿no es cierto? Es muy importante en la composición del cuadro, que como el cuadro es muy oscuro, transcurre de noche, entonces permite destacar en los primeros planos del cuadro a un personaje que tiene la blusa blanca, que levanta los brazos al cielo y que al aproximarte al cuadro real le distingue cómo se le dan los gestos de dolor, de preocupación, de por favor, no he hecho nada, ¿no? Y este levanta las manos y como tiene una blusa blanca y un pantalón claro, entonces él en el campo oscuro en que está situado se destaca como un personaje ya no solo importante, sino que plásticamente un punto focal que hace que tengamos un centro de interés importantísimo ahí. Después de él, entonces, al frente está la masa de fusilero oscura, pero hay una lámpara en el suelo, que también es otro punto focal, que permite iluminar un poco la zona de abajo del cuadro, en contraste a la parte de arriba, que es absolutamente oscura, la del cielo, en la que yacen algunos muertos ya ensangrentados y tornan tan dramático. Es un bello cuadro a pesar de todo. ¿Por qué lo sentimos tan bello? Porque, en primer lugar, no nos deja indiferentes cuando pasamos frente a este cuadro y lo podemos ver con atención. Volvemos a asumir la experiencia humana como una experiencia humana en la que repetidamente se ha dado a lo mejor esta circunstancia, el poder y el oprimido, el vencido y el vencedor, y esta suerte de indiferencia frente al sufrimiento de uno de los dos, ¿no es cierto? El que va a suplicar, el que no tiene medios para defenderse. Desde este punto de vista el cuadro es muy contestatario y vuelve a tomar entonces aquí en Goya ese rol de la pintura de denuncia de lo injusto, de lo que es realmente detestable, de manera tal que el cuadro es absolutamente actual. Quien ve este cuadro puede pensar que los eventos de hace dos años atrás debió darse esto, y se dio. En general, Chile ha sido puesto en tela de juicio en organismos internacionales ahora por la manera en que ya no los fusileros, sino que actuaron las fuerzas de orden que llaman para reprimir, produciendo incluso frente a la súplica igualmente cosas que debieran haber no ocurrido nunca en este país.